Ok, entonces bienvenidos todos y todas a este primer encuentro de educación crítica intercultural organizado por el Laboratorio de Ideas en Filosofía, Ética y Educación en Ciencias, LIFE-EC, que hace parte de nuestro Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía. En esta tarde tenemos la presencia de diferentes destacados exponentes. Tenemos la presencia de la profesora y doctora Maritza Mateus Vargas, la doctora Susana Abella y nuestro integrante Jorge Niviallo. Y a su vez tenemos también la representación por la coordinación académica Joana Godoy. Entonces, bienvenidos a todas y todos. Y te doy la palabra, Joana. Muchas gracias, Andrés. Bueno, darles primero las buenas tardes y darles la más cordial bienvenida a esta primera jornada de educación crítica e intercultural en representación de la Fundación Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía. Justamente les doy esta cálida bienvenida. Estamos bastante contentos y le damos las gracias a Andrés y al Laboratorio de Ideas en Filosofía, Ética y Educación en Ciencias por proponernos justamente esta temática tan interesante en torno a la educación intercultural con una mirada crítica, que obviamente nos propone una jornada de diálogo, también de reflexión y obviamente de aprendizaje. Esas son nuestras aspiraciones con relación a la jornada, ¿cierto?, que se ha propuesto para el día de hoy. Desde CIEPE y en especial desde la Dirección de Formación y Vinculación que hoy día represento, asumimos la educación crítica intercultural desde la urgencia histórica y social que ha marcado nuestro territorio. En ese sentido, nosotros no podemos desconocer el dónde estamos, y eso es lo que también hoy día sienta las bases de nuestro pensamiento. Sabemos que en América Latina las tensiones de la colonialidad, del saber y también la marginación de ciertos saberes locales no son asuntos del pasado, ya están muy insertos hoy en día dentro de nuestras aulas. Son realidades que no hemos podido dejar atrás. Por ello, cuestionar estas dinámicas de poder que históricamente se han silenciado también nos invita al reconocer las distintas maneras de ser, el cómo habitamos los distintos territorios y de esa manera estar más conscientes al respecto de nuestras prácticas pedagógicas. Por tanto, hoy en día no esperamos que esta jornada sea solo un ejercicio teórico, sino que invitamos a posicionarnos desde esta urgencia para quienes creemos en el potencial que tiene la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana, por tus palabras de bienvenida, por la presentación de nuestro centro, que es una fundación que está en Chile. Y así como decía la propia Joana, este espacio espera poder llevar a cabo algo que cada uno de nosotros intenta hacer en sus diferentes luchas sociales y espacios, que es que la interculturalidad sea una práctica viva, una interculturalidad crítica que nos permita a todas y todos podernos escuchar, entender y dialogar frente a las diferentes problemáticas que son urgentes para cada uno de los territorios, entendiendo la diversidad, la diferencia cultural y las diferentes luchas y gestas sociales que estamos atravesando. Más aún en estos tiempos que son un poco caóticos y que dan cuenta de un auge de diferentes problemáticas en torno a los derechos sociales, humanos, de las comunidades originarias. Y esperamos que este encuentro sea efectivamente un espacio de interculturalidad crítica, donde demos voz y participación tanto a los actores académicos como a los actores de las comunidades no hegemónicas. En ese sentido, quisiera comenzar esta jornada dándole la oportunidad para comenzar a nuestra expositora y doctora Maritza Mateus Vargas. La doctora Maritza es licenciada en Biología por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es magíster en Docencia de la Química por la Universidad Pedagógica Nacional y doctora en Enseñanza, Filosofía e Historia de las Ciencias por la Universidad Federal de Bahía, Brasil. A su vez, es doctora en Educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. La doctora Maritza Mateus ha realizado numerosas investigaciones en educación científica, en la formación inicial y continuada de profesores de ciencias
y en las relaciones entre la historia, la filosofía y la enseñanza de las ciencias. Su presentación se titula El pensamiento en diversidad en la formación inicial de profesores. Les recordamos a cada uno de nuestros expositores que tendrán 20 minutos para su presentación y faltando 5 minutos les avisaremos de manera privada a través del chat. Y al finalizar las 3 presentaciones que tenemos en esta primera mesa, vamos a tener un espacio de diálogo conjunto a partir de las preguntas de los asistentes o las temáticas planteadas en la mesa. Así que para mí es un gusto darle la bienvenida y la voz y la participación a la doctora Maritza con su presentación. Adelante, profe. Yo hablando con el micrófono cerrado, nunca se pierden las buenas costumbres. Muy buenas tardes a todos. Agradecer a Andrés y al Instituto de Investigación por por esta invitación. Em, mi conferencia, pues mi charla, es un resumen de lo que he hecho a lo largo de, pues desde que salí del doctorado y cuando ya comencé a ser profesora en la universidad, en la misma licenciatura. Entonces, por favor, me confirmas si se ve bien la presentación. Estamos viendo muy bien tu pantalla. Muchas gracias. Entonces, como bien lo dijo Andrés, la presentación se llama Pensamiento en diversidad en la formación inicial de profesores. Este título hace referencia a precisamente una pregunta y unas acciones que se han tomado, unas decisiones que he tomado en relación a cómo esa formación de profesores está involucrando en su mismo proceso los conocimientos y las acciones interculturales desde una perspectiva crítica. em, y esto cómo ha conllevado no solo a las producciones de los estudiantes o de los profesores en formación, sino a sus propias prácticas. Aquí hago énfasis en las dos imágenes que están viendo en la portada de la presentación. Estas imágenes son tomadas del documental Niños Caminantes del Chocó, que la pueden encontrar en plataformas libres. Haciendo mi investigación doctoral, encontré esta película y es muy diciente la película, el documental, perdón, porque muestra cómo en una región del país, de Colombia, los niños tienen que ir de una vereda a otra andando, por eso se llaman los niños caminantes del Chocó, para recibir su siguiente nivel educativo. Y cómo cuando llegan a este nuevo territorio se encuentran con una diversidad de culturas porque ya vienen de diferentes veredas, los niños de diferentes regiones, de diferentes resguardos, y tienen que enfrentarse a un ambiente escolar donde hay diversidad de culturas propias de su región, pero además se tienen que encontrar con una cultura occidental. Entonces, la imagen de abajo, esta de acá, es muy diciente cuando a veces la educación se limita solo a la traducción de cosas y no a una educación que de verdad conlleve o recoja aquellas inquietudes o aquellas raíces de cada uno de las comunidades étnicas en Colombia. ¿De dónde parte esto? Nosotros empezamos primero por un reconocimiento de las políticas nacionales en relación a las comunidades étnicas y al reconocimiento de la diversidad cultural. Entonces empezamos por la Constitución Política de 1991, en donde su artículo 7 y artículo 8 hacen referencia a esa riqueza cultural y a esa diversidad. Algo que anterior a esta Constitución sí se había contemplado, sí se había hecho, pero no se había visibilizado de forma en una política pública como la Constitución. Ya en 1994 encontramos que la ley 115 empieza a reglamentar cómo la educación debe hacer cumplimiento de la Constitución Política de Colombia. Entonces ya encontramos que dentro de los fines de la educación está el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y la diversidad étnica, y en el numeral 7
que estas comunidades deben tener el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y demás bienes y valores culturales. Entonces, ya desde la educación se empiezan a establecer y a abrir espacios en donde se encuentren esta diversidad étnica de Colombia. En esta misma Ley 115, en la Ley General de Educación de 1994, en el título 3, encontramos tres artículos. Bueno, en el título 3 es todo referente a la educación étnica en Colombia, pero quiero resaltar esos tres artículos. El artículo 55, que define qué es la educación étnica en Colombia. El artículo 56, que ya da los principios y fines claros, concisos y centrados en esa educación étnica en Colombia. Y el artículo 58, que hace mención de esa formación de los educadores para grupos étnicos. Entonces, es entender que Colombia no solo tiene territorios étnicos, sino también entender que a consecuencia del mismo conflicto interno que tiene Colombia, el conflicto armado interno, se han visto muchas movilizaciones. Acá las hemos llamado de diferentes maneras: desplazamientos, migración interna, todas con un trasfondo, pero que en sí implican que muchas de las familias tengan que salir de sus territorios hacia las ciudades o hacia centros o cascos urbanos, perdiendo así muchas de sus identidades, muchos de sus conocimientos y muchos de sus legados culturales. Entonces, por eso, importante traer esto a colación desde la política educativa colombiana. Con todo esto, cuando empezamos con la doctora Bárbara Karine Soares y con la doctora Adela a pensar el tema de la investigación doctoral, pues trajimos muchas cosas, hicimos muchas revisiones y llegamos a plantearnos una pregunta central: ¿qué perspectivas decoloniales están presentes en las concepciones de los profesores en formación inicial de biología a partir de la clasificación de los seres vivos? Cuando nosotros nos planteamos esta pregunta, queríamos saber qué tanto los estudiantes estaban pensando en esa educación intercultural, cuáles eran esas formas de pensamiento. Cuando nosotros escogimos clasificación de los seres vivos, era porque íbamos a trabajar con profesores de biología, y la clasificación de los seres vivos muchas veces es tomada solamente desde ese conocimiento occidental. Pero cuando empezamos a hacer las revisiones, pues encontramos muchas otras ramas, muchas otras formas de conocimiento, desde cómo las comunidades nombran a sus organismos o a los organismos que conocen, cómo los usan y cómo los agrupan. Entonces, este tema nos permitió ahondar más y crear instrumentos para conocer esos pensamientos que tienen los profesores en formación inicial. Como resultado de esta investigación, encontramos o emergieron 7 concepciones diferentes. Me permito nombrarlas: concepción interculturalidad relacional, concepción decolonial interculturalidad crítica, concepción excluyente, concepción objetivista, concepción utilitarista, concepción de relaciones interculturales y concepción hegemonía cultural. Para los fines de esta presentación, vamos a hacer énfasis en 2 de estas concepciones: la concepción de colonial interculturalidad crítica y la concepción excluyente, porque dentro de sus definiciones nos muestran 2 extremos con los que tenemos que enfrentarnos o con los que tenemos que trabajar desde la formación inicial de profesores, para mi caso de biología, pero en realidad es para las diferentes ciencias. En relación a la concepción excluyente, dentro de su caracterización, incluimos que esta concepción, como lo argumentan Molina, Andrade y compañía, se evidencia un rechazo a cualquier tipo de conocimiento tradicional dentro de la escuela. Según Ocaro Loango, retomando a Fanon en 2020, esto surge de la racialización e inferiorización de los conocimientos que no representan la cultura occidental y que conllevan a la marginalización de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y uno diría todavía que en siglo XXI esto ya no debería estarse presentando, más si desde 1991 Colombia es reconocido como un país multiétnico y multicultural.
pero todavía se ve en la escuela, todavía se ve en la escuela que se hablan desde una visión eurocéntrica y que no se incluye o que más bien se excluyen otras formas de conocimiento. Entonces, por eso es uno de las concepciones que traigo a colación en esta charla. Como parte ya de mi papel como formadora de profesores en formación inicial, sí me seguía creando como ruido esa idea que los profesores estuviéramos tan desligados de ese contexto intercultural en Colombia y que además pudiéramos llegar a empezar a excluir conocimientos locales y que eso pudiera pudiera llevar a excluir a aquellos estudiantes provenientes de aquellos resguardos, a aquellas comunidades étnicas, o que lleváramos a que ellos perdieran su identidad solo por encajar en un sistema educativo centrado en un conocimiento eurocéntrico. Y entonces dentro de esa preocupación empecé a buscar herramientas y a construir herramientas para que los estudiantes desde primer semestre empezaran a ver que hay otras formas de conocimiento y a expresar no solo su respeto, sino también aquel pensamiento crítico frente a lo que representan estas formas de pensamiento. Entonces eso me llevó a crear un mapa de persuasión. Es un organizador gráfico que ya está, pero que presenta ciertas partes. En esta parte, ellos debían colocar una preocupación que partiera desde un tema de biología, pero que les llevara a indagar más sobre esos conocimientos en otras culturas. En la segunda, ellos ya toman apartes de esas culturas sin modificarlos y los plasman ahí y ya empiezan a cuestionarlos. Entonces, en esta tercera columna, ellos empiezan a cuestionar, sacan referentes teóricos, sacan sus propias conclusiones en relación a cada uno de estos apartes. Y aquí construyen una conclusión en donde ellos ya empiezan a mostrar cómo esos conceptos de la biología que ellos conocen, como el conocer otras culturas, otros conocimientos provenientes de otras formas de conocer, les permiten concluir y llegar a pensarse una educación desde la biología, con un carácter decolonial o con un carácter intercultural, dependiendo en cada uno de los casos. Resalto aquí 4 trabajos muy bonitos que, aunque no son los que resaltan conocimientos de comunidades culturales colombianas, sí resaltan puntos críticos en los que ellos no se quedaron quietos, sino que fueron más allá. Entonces, el primero es el de autocuidado y sistema sensorial. Este grupo de estudiantes encontró eh, cómo esta comunidad trabaja el autocuidado y entienden el autocuidado no como yo me cuido, yo hago ejercicio, yo cuido mi alimentación, sino lo entienden como un estar en armonía, un ser en equilibrio que integra muchas cosas. Entonces aquí ya vemos las nuevas perspectivas que hay de cuídate, cuida tu salud mental, cuida tu comunidad, cuida tu sociedad, cuida tus relaciones. Y entonces ellos encontraron que esta comunidad ecuatoriana Cañarí ya hacía esto, algo que es esencial enseñarles ahora a los adolescentes cuando estamos encontrando muchas problemáticas que pues refieren a la modernidad de ahora. Como segundo tema resalto uno que ellos encontraron de la comunidad de la tribu Aymara en Chile y es sobre mitos sobre la menstruación. Y entonces encontraron que esta comunidad hacía una interpretación de la menstruación como impureza. Entonces ahí ya empieza el sentido crítico. ¿Cómo llevo esto a la escuela? ¿Cómo lo discuto? ¿A qué conclusiones quiero que lleguen los niños? ¿Cómo los encamino a que este pensamiento cambie o a que tengan una forma de pensamiento un poco más amplia sin tener que discriminar a la mujer por ser impura? Entonces, ese tipo de cosas. Otro tema que surgió fue obesidad y bullying, y era porque, perdón, precisamente este grupo tenía esa preocupación de una experiencia vivida.
de una experiencia que que ellos vieron en uno de sus colegios en su época de bachillerato y trajeron a colación este término de obesidad y pues del bullying asociado a la obesidad, encontrando que en una cultura de la región de Mauritania, en África, la obesidad era asociada a riqueza y belleza, sobre todo en las mujeres. Entonces, o sea, ellos reflexionaban sobre cómo traer este tipo de cosas puede hacer que el estudiante piense muy bien cómo es que se está refiriendo a los cuerpos de otras personas o cómo crean esas ideas de las otras personas de acuerdo a su aspecto físico. Y por cuarto tenemos este del sistema endocrino y depresión, y es que este precisamente sí surgió en una época donde estaba en auge en todas las noticias, en todo lado, la depresión como enfermedad de la actualidad. Y ellos encontraron que tanto la cultura china como tailandesa ya tienen unos estudios transculturales, o sea, ya no es de una sola cultura, sino transculturales de esta condición de depresión, encontrando que en la cultura china es un estado físico y psicológico, o sea, es una articulación entre estos dos elementos. Y en la cultura tailandesa lo asociaban mucho a la culpa y a las creencias de malas muertes en vidas pasadas. Entonces, eso también como trae elementos importantes para la enseñanza de la biología. Por otro lado, cuando hablamos de la concepción de colonial, encontramos que efectivamente entre las respuestas de los estudiantes habían pensamientos de coloniales y habían pensamientos de interculturalidad. Entonces aquí no es más, no es cambiar ese pensamiento, sino es reforzarlo, abrir espacios para que los estudiantes puedan hacer sus propias investigaciones en relación a esto. Y es que una de las características que tiene la licenciatura en biología de la Universidad Distrital es que dentro de su perfil es que los docentes que salen egresados son docentes investigadores. Entonces, hay muchos espacios en los que ellos van desarrollando investigaciones dentro de las clases. Y pues notamos que efectivamente sale esta preocupación sobre la interculturalidad o sobre cómo trabajamos con los conocimientos de otras culturas. Y entonces aquí destaco tres, tenemos muchísimos más, pero en realidad fue de los que encontré las carátulas de las presentaciones, en donde efectivamente se notan, o sea, en estos trabajos, no solo por los títulos, no solo por lo que desarrollaron, sino por el mismo discurso de los estudiantes, se nota esa preocupación y ese interés por saber lo que está pasando en otras localidades. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho nombrar este que aunque no fue hecho en mi clase, ellos sí contaron con mi apoyo para realizar este de explorando el mestizaje colombiano a través de la argumentación. Y ellos hicieron todo un ejercicio de que los niños del curso con el que estaban trabajando trajeran y preguntaran a sus familias de dónde vienen, cómo vivían, qué se acuerdan, todo esto haciendo toda una recopilación de una historia familiar para encontrar cuáles eran aquellos elementos de mestizaje y pensarse ya no desde mejor, incluir un pensamiento antirracista dentro de la escuela. Esto desde la clase PIFI. PIFI significa Proyecto Interdisciplinar de Formación Investigativa, que es un espacio que se creó dentro de la licenciatura. Como trabajos de grado, pues resalto tres, de los cuales ha sido muy marcado ese carácter crítico frente a qué está pasando con el pensamiento local. El primero de ellos, contribuciones del conocimiento etnobotánico local en el Valle de Ubaté, realizado por Ana Lucía Ruiz Triviño. Y ella, su preocupación era esa, ¿qué tanto sabe las personas de mi región, porque ella es de allá, de Ubaté, qué tanto saben las personas de mi región sobre plantas y qué es lo que saben y para qué las utilizan? Entonces, de ahí surgió esta investigación. Valentina, que precisamente socializó su trabajo el día de ayer, ella, su preocupación era asociar ese conocimiento local al colegio, a la escuela,
porque ella decía, sabemos que muchas generaciones, sobre todo de adultos, pues ellos conocen cómo utilizar las plantas en esta área de la medicina, pero ¿será que los niños saben? Entonces ella se toma la tarea de recoger este conocimiento local por medio de estudios etnobotánicos y crear un material didáctico y divulgativo para que los niños se acercaran al conocimiento sobre esas plantas. Entonces fue una experiencia en la que ella efectivamente encontró que los niños conocen algunas cosas, pero no todas, y los profesores quedaron muy contentos con el material que ella llevó a pilotear y querían incluirlo en sus enseñanzas. Y de los que quiero resaltar aquí, el trabajo de Camila y de Steve, que donde ellos trabajaron con una profesora que ella pues ya tenía un pensamiento intercultural y la llevaron a reflexionar sobre sus enseñanzas, sobre su planeación, desde esta cátedra de estudios afrocolombianos. Y es porque dentro de la misma cátedra dice que esta va dirigida a los espacios de ciencias sociales. Pero a ellos les surgió la duda de qué pasa si la llevamos a las clases de biología. Y entonces con la profesora empezaron a pensarse cómo incluir y cómo articular es lo que dice la Cátedra de Estudios Afrocolombianos con las enseñanzas en biología. De allí surgieron pues varias secuencias didácticas que la profesora está utilizando. Y por último, sin ser menos importante, resaltó un video que hicieron las profesoras María Camila Ormaza y Carol Joana, recogiendo las experiencias de muchos de los estudiantes que van a un proyecto que tiene el ministerio, actualmente el Ministerio de Educación, que se llama PETAFI 3.0. Entonces, los estudiantes dentro de su práctica o dentro de sus trabajos de grado van a las regiones y realizan allí un trabajo. Entonces, este video que ellas hicieron recoge muchas de las experiencias y de lo vivido, no solo como escuela, sino no solo como profesores, sino como personas, como gente que son colombianos, pero no conocen esa parte de Colombia. Entonces, recogieron en un video muy bonito. Estas dos consideraciones las saqué de mis trabajos y es que cuando las leí, me las puse como de evaluación. Entonces, la primera, ella salió de, esta consideración sale de mi trabajo, de mi tesis de doctorado, y entonces decía sobre la formación de profesores, vienen muchas ideas a mi mente, entre ellas, crear cátedras donde se centre la enseñanza, incluir las epistemologías occidentales y tradicionales en las diferentes disciplinas, crear grupos de estudio y discusión interdisciplinarios e interculturales donde se cosechen investigaciones. A este punto yo ya llevo 4 años en la Universidad Distrital, vinculada en la Universidad Distrital, y varias de estas cosas ya las he conseguido. Ahora, no es el punto final, hay mucho por hacer, todavía falta fortalecer cada uno de estos espacios, fortalecer los grupos de discusión que empiecen a ser interdisciplinares, que ya no sean solo con estudiantes de biología. Y esta segunda la saqué de la publicación sobre los mapas de persuasión. Actividades de clase como la descrita en este texto, o sea, los mapas de persuasión, contribuyen a la formación de profesores con capacidad de generar vínculos culturales dentro de su enseñanza. Actividades que conllevan a la indagación sobre los procesos de construcción de conocimiento de otras culturas y la reflexión sobre su pertinencia de esos conocimientos en la enseñanza de la biología. ¿Por qué son invitaciones y no solo consideraciones? Porque se pueden lograr en los espacios. Y entonces la idea es invitar a cada uno de los profesores, estudiantes y demás a que abran estos mismos espacios en sus universidades, en colegios, en donde sea. Es un tema para discutir, para hablar desde diferentes perspectivas. Aquí algunas de las referencias y agradezco el tiempo. Muchísimas gracias, profesora Maritza Mateos, por tu excelente presentación, también por todas las reflexiones y conocimientos que nos compartes en esta primera jornada. Es para mí un gusto poder escucharte y saber todo lo que también estás haciendo en la Universidad Distrital. Particularmente el trabajo de la profe Maritza se lleva a cabo en la Universidad Distrital, que es de Colombia, entonces es muy chévere poder escuchar todo lo que has podido
construir y lo que nos aportas para poder reflexionar y poderlo trabajar en cada uno de nuestros contextos. Ahora doy paso a la comunicación de la doctora Susana Abella. La doctora Susana Abella es licenciada en biología, es magíster en educación y es doctora en educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La doctora Susana ha realizado diferentes investigaciones en educación científica, en las relaciones entre la filosofía y la enseñanza de las ciencias y en particular en la didáctica de la ecología. Su presentación se titula La escuela como escenario no convencional. Dialoguemos sobre la enseñanza de la ecología. También comento, la profe Susana Bella está trabajando también en la Secretaría de Educación Distrital, así que también es un gusto para nosotros poderla tener en este encuentro. Adelante, doctora Susana, con tu presentación. Hola, muchas gracias. Buena tarde para todos y para todas. ¿Me recuerdas? En Zoom no lo suelo usar en donde comparto pantalla. Claro que sí, profe. Donde dice compartir, que tienes como un botón de color verde. Más no me sale. Ah, ya, es que lo tenía aquí oculto en la barra. Listo. Listo. En donde comparto, en donde dice compartir, claramente. Sí. Ya, es que estaba oculto. Listo, estaba oculta la barra. ¿Se ve? ¿Está bien? Sí, ahí estamos viendo tu presentación. Listo, muy bien. Bueno. Yo les voy a contar un poco como más bien desde la experiencia. Me parece interesante que Maritza inició un poco como con las actividades desde su formación doctoral y cómo llevó esto también a su práctica ya docente y cómo está redundando también en estudiantes. En este caso, yo les voy a contar desde la experiencia de aula como profesora, ¿verdad? Como docente de aula, y las reflexiones que cuando trabajé hacia el 2016 también como profe en la licenciatura de Química y de Biología en la Universidad Distrital, formando licenciados de diferentes licenciaturas, pues lo llevan a uno a reflexionar sobre qué tipo de profesional en la educación queremos formar, ¿sí? Y el espacio que yo tenía a cargo allí eran necesidades educativas especiales desde una perspectiva del diseño didáctico para la inclusión. Entonces, muchas veces los chicos mismos reflexionaban sobre lo importante de entender la diversidad que encontramos también en las escuelas, en las aulas. Y no solamente eso, sino que vamos a ver un poco cómo la escuela, y no es un escenario convencional, y empezamos a pensarlo desde esa diversidad también cultural, porque es un lugar que reúne un montón de características, no solo de diversidad cultural, sino de diversidad neurológica, de diversidad de todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces voy a contarles un poco sobre esas reflexiones y el ejercicio ya propiamente en el aula y con los estudiantes, como lleva como a pensar en esas realidades en las que vamos a estar sumergidos. Entonces, bueno, hablaremos inicialmente de para quiénes la escuela es un espacio convencional, qué condiciones generar para que quieran aprender nuestros estudiantes. Yo les voy a hablar un poco desde, en este caso, la enseñanza de la biología y de la ecología, que fue lo que desarrollé también en el trabajo doctoral, desde la enseñanza de la ecología propiamente, desde una perspectiva histórica, que incluía también perspectivas histórico-culturales para entender hoy en día ese territorio que habitamos. Y finalmente algunas experiencias que me han hecho creer que pueden amar las ciencias en la escuela los estudiantes. Bueno, entonces para iniciar con para quienes la escuela es un espacio convencional, es necesario mencionar que lo primero que pensamos al pensar en el aula como ese espacio convencional o tradicional es que es un aula con cuatro paredes, es que solo pues hablamos de cosas desde la teoría, es que los niños están uniformados en la mayoría de colegios, hay colegios en los que ya no asisten en uniforme, y que los niños y las niñas pues son iguales y tienen que verse de alguna manera como iguales, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo claro de una clase de ciencias naturales de pronto en el laboratorio, que son actividades que esperamos en la mayoría se puedan hacer, pero no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo lo experimenta igual. Las cuatro paredes efectivamente, con una persona allí dándoles instrucciones o clase a chicos en un salón y una salida de campo. Entonces, lo primero que pensamos al ser profes de ciencias naturales, principalmente en este caso, como decía, biología, pues son como estos tres escenarios los más recurrentes, ¿sí? Sin embargo, los profes somos los que promovemos o no la percepción de esa escuela como diversa. Hay muchas
posturas válidas frente a la reflexión, y es algo con lo que siempre he sido muy crítica, de cómo debe ser una educación intercultural o cómo hago yo que sea un espacio en el que hablemos desde esos diferentes lenguajes culturales que incluso resultan siendo de la familia y demás, pero es el profe el que hace que estos diálogos se den en el aula. ¿Por qué? Porque así veamos esa salida de campo, así veamos esa clase allí en el salón o esa práctica de laboratorio, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que esa formación de profesores tiene que ser vista la ciencia siempre como una actividad cultural que nos va a establecer esa necesidad de identificar el contexto con un entramado de todas las creencias, los valores, las significaciones que tienen los estudiantes. ¿Sí? Un salón de clase en una escuela en una ciudad como Bogotá reúne un montón de personas que nos va a implicar o nos va a invitar como profesores a hacer una revisión curricular, contemplando que son comunidades culturalmente diferenciadas, que tenemos que investigar desde reconociendo esos compromisos que tenemos como profesores desde eso ontológico, desde lo epistemológico, y que eso es lo que va a llevar a la innovación en el aula, la resignificación también de los profesores y ese enriquecimiento profesional. Entonces, partiendo de esta reflexión, pues tenemos que entender que un aula de Bogotá realmente eh, tiene un montón de historias de vida que implican, por ejemplo, procesos migratorios. Entonces tenemos chicos de diferentes ciudades, de diferentes países. Aquí se ha optado para no caer en términos, por ejemplo, de xenofobia, de referirnos a la gran oleada de niños que han llegado de Venezuela como extranjeros, porque sí, inicialmente experimentaron muchísimas, digamos, situaciones en las que se podría describir como xenofobia por parte de sus compañeros, e incluso comentarios de maestros en los que pues también hay que reflexionar sobre ello, ¿no? Hay diferentes chicos de ciudades, de países, de grupos étnicos. Nosotros en un salón de clase tenemos familias desplazadas. Nosotros en un salón tenemos chicos, hijos o personas ya también que están en la nocturna que son víctimas del conflicto. Tenemos chicos que son neurodiversos, tenemos personas ciegas, tenemos personas de baja visión que trabajan completamente diferente, tenemos personas sordas, ¿sí? En mi institución justo, sobre todo tenemos chicos con baja visión. En este momento no hay estudiantes ciegos, pero pues son dos personas que se tratan completamente diferentes. Entonces esa diferencia que también empieza a abarcar esa diversidad y esa aula no convencional, pues implica, bueno, ahora sí usted ya aprendió todo lo teórico muy lindo, vaya a un salón y atienda a 40 chicos con todas estas diferencias, todas estas convergencias también. Y en un sistema de apoyo escolar que, por ejemplo, ahí pongo el pantallazo pues, de donde nosotros subimos y registramos las notas, seguimos siendo eh, pensados e interpretados desde la metodología como educación tradicional, ¿sí? Que lo tradicional será tal vez eso, lo que mencioné anteriormente, el salón, la cantidad de niños, su uniforme, pero de tradicional realmente es muy poco lo que queda en el aula. Sí, es un espacio intercultural, por todas estas características que menciono que se reúnen. Y ahora vamos a sumarle alertas que no quisiéramos y que si bien nosotros como profesores en ciencias pensaríamos, bueno, pero esto no, a la final no me compete a mí porque es competencia de coordinación de las familias, de orientación, este tipo de cosas como los trastornos de aprendizaje y de comportamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, la accidentalidad escolar, la maternidad y la paternidad temprana, la conducta suicida y el abuso y violencia. En este momento los índices más altos están en el consumo de sustancias psicoactivas. Y podría pensar uno como no me compete, o bueno, desde la ciencia yo lo puedo hablar como desde la reflexión y demás, pero no, resulta que esas situaciones anteriores que yo mencionaba, como ese desplazamiento, como esas sensaciones que han tenido chicos desde el rechazo por su procedencia, incluso aquí en Colombia que ocurre muchísimo, muchos regionalismos, ese tipo de situaciones ha llevado muchísimo al consumo de sustancias. Entonces, sí resulta estando vinculado. Sí resulta que esa procedencia, sí resulta que esa familia, que ese lugar desde el que vengo, pues me va a llevar también a reflexionar sobre todo esto. Por ejemplo, en el 2005 veíamos el reporte de la fuente oficial de la convivencia escolar que ha estado muy rigurosa desde el 2023, de la cantidad de abusos sexuales, físicos, psicológicos, la negligencia por alimentos, el abandono, la cuestión económica. No todas las personas que estudian en los colegios de Bogotá vienen de familias de Bogotá. ¿Sí? A propósito de hoy, cumpleaños de Bogotá. En reportes, por ejemplo, que sucedieron en colegios oficiales, 716, está por localidades,
las tasas más altas de violencias sexuales. También se reportan en colegios no oficiales la autoagresión, el abandono, maltrato, los traumas emocionales. Mm, de los 73 casos de maternidad o paternidad temprana reportados hasta abril de 2023, fíjense que muchos de ellos también son de colegios y no tenemos reporte de la cantidad, en este caso, de abortos que ocurren también como consecuencia de todas estas prácticas. Entonces, uno pensaría, bueno, y esos accidentes laborales y todo lo que pasa en la realidad escolar, a mí para qué me sirve conocer esas perspectivas interculturales y demás, si esto pues realmente viene siendo como una cuestión desde lo social, desde lo que vivencian los chicos en sus familias, pero no, si nos toca en las escuelas, si nos toca en el salón, yo no puedo empezar una clase sabiendo que tengo un niño con un alto índice de probabilidad, por ejemplo, de suicidio, de depresión, porque tengo que atenderlo. Entonces, fíjense cómo todos estos porcentajes empiezan a afectarnos lo que nosotros vamos a trabajar en el salón de clases. Entonces, efectivamente, para cerrar esta primera parte, el salón de clases en una escuela, en una ciudad como Bogotá, tampoco es un espacio convencional. Es un espacio intercultural que necesita la mediación también docente y la formación, incluso desde la empatía para poder trabajar lo que me competa de ciencias naturales cuando yo sepa que están las condiciones sociales y de recepción y de escucha en el aula, en el salón para todos los chicos. ¿Qué condiciones generar entonces para que ellos quieran aprender en ciencias conociendo todas estas condiciones? Entonces, una forma de generar motivación en esas clases de ciencias es partiendo que los estudiantes van a querer aprender lo que les interese, sin que esto implique que yo desvíe mi currículo a todo lo que ellos quieran hacer, sino que podemos acompañarlos, implicarlos a, a más bien apropiarse o hacer ellos quienes propongan qué es lo que quieren aprender, mediante qué el ejercicio que yo hago es mediante esa investigación escolar, sabiendo que es una capacidad innata de todos los niños y las niñas. ¿Cuáles son las negativas frecuentes que los profes utilizan para desarrollar procesos, por ejemplo, de investigación a nivel escolar? El tiempo, no es que eso me implica a mí más tiempo y mi jornada se acaba a determinada hora, es que eso va a hacer que yo tenga que dedicarme más tiempo a adecuar curricularmente todo, es que yo no sé y si de pronto el niño propone cosas que yo no sé, entonces estoy perdiendo autoridad como profesor o como quien debería saberlo todo. No, la respuesta es bueno. Ante todas estas negativas tenemos que pues igual arriesgarnos a entender que trabajar como, con nuestros estudiantes, en este caso como dice Wenger, como una comunidad de práctica, eso nos va a implicar a nosotros entender que como profesores, así sepamos un montón de cosas, pues también estamos en unos cambios históricos, culturales que nos tienen que llevar a mejorar nuestra comunicación con ellos desde lo que ellos consumen, ¿sí? Sin caer tampoco en hacer aceptable todo lo que los chicos consumen, por ejemplo, en redes sociales y demás, pero sí para hablar el mismo lenguaje, porque una investigación va a implicar un compromiso ético que se basa en ese beneficio mutuo entre estudiantes y pues yo como profesor estar en la disposición de ir a aprender también de lo que ellos saben. Eh, los estudiantes le han significado a estas actividades al ser parte de los procesos, por ejemplo, al decir, ve, esto es mi proyecto, entonces empiezan a actuar como comunidad y forjan una identidad porque están generando un repertorio compartido. ¿Qué ocurre en este tipo de casos en los que hemos trabajado? Que hemos visto que cuando son chicos que proceden de diferentes lugares, sea ciudades, regiones, países, pueblos, de familias campesinas y demás, pues tienen diferentes formas de referirse, por ejemplo, a las mismas plantas, a los mismos insectos, y pues ellos no, muchas veces no somos conscientes de esto y utilizamos nuestro lenguaje cotidiano sin que ellos comprendan. En una simple caminata alrededor del colegio me ocurrió alguna vez que dije, bueno, súbete al andén. ¿El andén? ¿Qué es eso? ¿Qué es el andén? Entonces el niño era un niño venezolano y no entendía y no sabía qué era el andén. Entonces, la calle, súbete ahí a la... Ah, eso le dicen andén, no tenía ni idea. Entonces, esto también pasa con nombres de diferentes especies y ellos ven entonces la importancia, por ejemplo, de hablar desde la forma de reconocer el por qué es importante también un lenguaje científico, sin quitarle validez a lo que cada uno sabe, que reconozcan también esa forma de entender las ciencias desde otras visiones. Desde las relaciones interpersonales, nosotros vemos que como profesores, por ejemplo, también tenemos que encontrar que los directivos dicen, bueno, esto es tiempo, dinero y el profesor para trabajar necesita reconocimiento. Los papás para decir, bueno, yo voy a apoyar a que mi hijo trabaje en proyectos de investigación en su clase o más allá de eso, pues va a implicar también que haya tiempo, reconocimiento, pero que el papá identifique o el acudiente retorno de los aprendizajes.
Y los profesores, el tiempo como, bueno, es que si voy a hacer otro proyecto, entonces alguien me cubre, necesito también ese reconocimiento, un retorno a aprendizaje y una formación continua e innovación. Pues sí, eso es necesario también para que el profesor se sienta motivado a realizar otros trabajos diferentes. Algunas experiencias que a mí me han hecho creer que los chicos pueden llegar a sentirse muy cómodos y amar las ciencias naturales desde esos diferentes caminos que los lleva a converger en un aula de clases, em, pues implica que ellos usen eso principalmente para lo que nosotros enseñamos ciencias, ¿no? Es para la toma de decisiones informadas. Abordamos y hablamos siempre, por ejemplo, del ejemplo, valga la redundancia, de la pandemia, ¿no? Cómo entonces una decisión informada me lleva a mí a no ser antivacunas, cómo me lleva a mí a pensar en la planificación, que no es solamente para no embarazarme, sino que cambios hormonales están ocurriendo en mi cuerpo. Eh, ¿Qué decisiones políticas tomo yo que están perjudicando o alentando al cuidado del ambiente y de todo lo que llamamos popularmente recursos naturales, como si todos nos pertenecieran? En este ejemplo, que muy al dedo, pues cae como anillo al dedo de lo que está sucediendo en este momento con el actual presidente de Colombia, ¿cierto? Entonces, el no al fracking, pero entonces fue una cuestión polémica que muchas personas lo apoyaran sin conocer de fondo, o el trasfondo más bien ambiental, que esto implica para diferentes personas en comunidades y que pues no nos hace ajenos por estar en la ciudad. El hecho del terraplanismo, ¿sí? Entonces, vemos que esa formación en ciencias, desde cualquiera que sea el lugar en el que tú has comprendido el mundo, desde donde te has formado, pues tengas la capacidad de tomar esas decisiones informadas. Entonces, una forma que yo he encontrado y que hace parte también de mi investigación doctoral es la mirada llamada en este modelo reloj de arena, que es el modelo teórico metodológico para la enseñanza de la ecología, y lo que busca es que yo vaya complejizando, puedo tomarlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero siempre con una mirada histórica, porque la mirada histórica es la que a mí me ayuda a comprender cómo ha sido este territorio y las personas que lo han habitado, para luego entender todas las relaciones ecológicas que ocurren allí, partiendo, por ejemplo, del uso de sistemas de información geográfica con la georreferenciación, que me llevan a mí a entender las condiciones geográficas de un territorio, las relaciones en la biocenosis y llegar ahí sí a caracterizar un organismo, que luego cuando voy a incrementar esa información puedo hacerlo al revés y hablar de taxonomía, autoecología y llegar a relaciones cinecológicas. Entonces todo esto de alguna manera se configura en una perspectiva que es necesaria para abarcar la enseñanza de la ecología desde los territorios, desde la historia y las personas que han existido allí. ¿Mm? ¿Cómo hemos procedido entonces en estas actividades del aula? Voy a contarles así rápidamente. Esta es una experiencia de una rúbrica en la que niños de grado sexto comenzaron desde el 2022. Ellos ahorita están en décimo y siguen participando en proyectos de investigación. Entonces voy a mostrarles más o menos con los mismos chicos que arranqué en sexto y que van en décimo, los proyectos en los que han participado. En este cuadro de correlación, que es el mismo que podemos manejar perfectamente para el planteamiento de un proyecto de investigación a nivel universitario de pregrado e incluso de doctorado, tenemos que los chicos planteaban su título, unas palabras claves, un problema de investigación con su contexto, un objetivo general y una metodología general. Y desde esa perspectiva ellos empezaron a hacer y desarrollar diferentes proyectos. Entonces, algunos de esos proyectos son que evaluamos el crecimiento de la caléndula como bioindicador del canal Torca, analizando 2 plánticas de caléndula regada con agua normalita de la llave y otra con agua del canal Torca que pasa justo detrás de nuestra institución. Entonces, reconociendo también cómo la comunidad que vive allí es responsable de las condiciones ambientales del canal Torca y hacer una reflexión. Lo otro que realizamos fueron proyectos de investigación que nacieron a partir de los chicos y a partir del reconocimiento de los cambios históricos que ha tenido el humedal Torca, que es el humedal que queda junto a la institución. Los chicos trabajaron también con reconocer la distribución y abundancia de especies, hicieron pinturas con extracción de plantas, hicieron linternas con material reciclable, hicimos todo un montaje para extracción de aromas con rosas y un montón de cosas de destilación que no nos funcionó, pero lo hicimos y aprendieron cómo era el proceso, y los chicos incluso han llegado a participar de congresos nacionales e internacionales. Pues imagínense, niños de sexto participando con adultos para este congreso, pensaban que ella era mi hija y yo no, ella es la que va a exponer. Entonces esa formación y esa visión desde lo vivo,
y las relaciones con el humano les ha ayudado a participar en experiencias también como las Olimpiadas estén llegando al cuarto lugar en 350 colegios. Y incluso crear un mariposario con ayuda de chicas de la licenciatura en biología cuando estaban desarrollando su proyecto de pregrado. Todo esto resultó en este año ese reconocimiento que hicieron hace 2 y 3 años de la biodiversidad en murales, recibiendo también asesoría de la Universidad Pedagógica con ilustración científica. Entonces, fíjense que esta serpiente, por ejemplo, me parece un mural súper importante porque el personal de aseo de la institución son de diferentes regiones. Entre ellos hay 2 personas de la costa atlántica y cuando veían las atractus, las mataban. Este mural me sirvió para convocar a las personas que trabajan en el colegio y explicarles que esta serpiente no es venenosa, que es la serpiente de acá de Bogotá y que es alimento de mirlas y que ellas verán si se la comen, pero que ellos no tenían por qué matarlas. Entonces, fíjense que siempre la escuela reúne estas características culturales y desde la enseñanza y desde lo que trabajan los niños, pues también se puede enseñar. En este caso, la metamorfosis de mariposas y relación con las plantas, la lectura que hacemos de las típulas, por eso allí dice más zancuda será su abuela, yo soy una típula polinizadora, e incluso el canal Torca, con todo lo que viene, que hace parte también de esas dinámicas culturales y humanas, ¿no? La basura, el chulito allí alimentándose y los morales que desarrollan los chicos. Entonces, pues cuando uno ama ser profe, no siempre ve la escuela como trabajo y la invitación es a eso, a que siempre entendamos la escuela como ese espacio intercultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora y profesora Susana Bella, por tu excelente presentación. Para mí es un gusto poder escuchar y poder aprender de ti acerca de todas estas experiencias y todos aquellos conocimientos que has podido llevar a nivel en tu formación docente, en las experiencias como profesora de aula, todo aquello que nos compartes para poder comprender realmente la realidad que vive un profesor y una profesora en un ambiente de diversidad cultural, en un ambiente que es complejo, cambiante y que nos presenta todo este tipo de gamas de escenarios que muchas veces desconocemos o ignoramos. Entonces, para mí es un gusto enorme y sé que para nuestros participantes es un gusto también escucharte. Muchas Eh, gracias. Dale, gracias, gracias a ti. Ahora, para finalizar esta primera mesa y la primera jornada en este día, damos paso a la presentación de nuestro integrante del Laboratorio de Ideas en Filosofía, Ética y Educación en Ciencias, Jorge Niviallo. Jorge Niviallo también es estudiante de último semestre de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y Jorge ha participado en diferentes escenarios de educación no formal gestados desde las comunidades indígenas en Colombia. A su vez ha participado como vocero de la comunidad muisca de Suba en diferentes encuentros indígenas acá en Colombia. Su presentación se titula Entre el barrio y el concreto, un camino hacia la educación intercultural desde la comunidad indígena muisca de Suba. Adelante, Jorge, con tu presentación. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Disculparán que no active la cámara, pero la conexión está como flaqueando un poquito. Entonces, presentar y con la cámara activa, yo creo que me se trabaría muchísimo aquí. Pues me presento, ya como lo mencionaron, soy estudiante de sociología, pertenezco a la comunidad Muisca de Suba y bueno, dando comienzo a esto, quería iniciar esta intervención. em, Invitándoles a reflexionar primero sobre la imagen que podemos ver allí, y es que esta sintetiza la trayectoria histórica, la realidad cotidiana y la memoria colectiva del pueblo originario y ancestral Muisca de Suba, la tensión incesante y a la vez que es muy fértil entre el barro y el concreto. Es entonces que cuando analizamos la experiencia del pueblo Muisca en la sabana de Bogotá, nos encontramos con un territorio que sufrió una transformación sociourbana drástica. Por un lado, el barro encarna la materia cósmica primordial, por decirlo así, la tierra de creación, el agua sagrada, las lagunas, los cerros, pero sobre todo una ontología relacional fundamental, y es que el territorio no es concebido como una mercancía ni una plataforma inerte de recursos, sino un continuo vivo donde la naturaleza, los ancestros, los encantos y la comunidad constituyen una sola unidad. Es entonces que el barro representa la memoria viva y esa transmisión del conocimiento oral
guardado por los clanes nativos de este territorio, clanes como Yopazá, Caviativa, Niviallo, que, que con esto amparan la certeza de que la tierra, o sea, la Ishaguaya, la madre tierra para nosotros, es la primera gran pedagoga. Por el otro lado tenemos el concreto que simboliza la irrupción de la urbe metropolitana, la expansión capitalista y la consolidación de un agresivo extractivismo urbano. Es el asfalto, el cemento, el que pretendió sepultar las tierras del resguardo tras la anexión formal del municipio de Suba a Bogotá mediante el decreto legislativo 3640 de 1954, es la imposición de la propiedad privada individual sobre los bienes comunes, pero sobre todo este cemento en esta ocasión presenta la presencia de una escuela estandarizada que históricamente operó como un dispositivo de asimilación para borrar la identidad indígena, castellanizar el pensamiento y reducir a la población originaria a las condiciones del campesinado o mano de obra urbana en esta categoría mal utilizada del mestizaje. Entonces, sin embargo, a la que a veces parece la aparente victoria del concreto, el barro no se sofoca. Entonces, la comunidad no desapareció ni fue absorbida por la ciudad. Entonces, hoy venimos a abordar el camino hacia la educación intercultural, el proceso mediante el cual el pueblo muisca de Suba, a través de sus autoridades, familias, jóvenes, sabedores y espacios comunitarios, ha convertido la educación propia y la defensa del territorio en esa grieta fértil por donde la memoria ancestral existe, reexiste y todavía y germina en plena metrópoli. En mejores palabras, porque más que citar teóricos, me gusta citar a mis abuelos. El abuelo Gonzalo habla de los dos fuegos, entonces tenemos el fuego occidental y el fuego propio, y la apuesta intercultural es cómo podemos hallar ese camino donde podamos converger con ambos. Así podemos seguir avanzando en un marco teórico que es el que nos va a ayudar a entender todo lo que les voy a explicar más adelante, y es primero la crítica del Estado racial y la interculturalidad funcional. Es que para comprender el alcance pedagógico y político de este tránsito entre el barro y el concreto, acudo a este marco es que en primer lugar tenemos que tomar este concepto formulado por Goldberg, quien define el Estado moderno como un Estado racial, que dicho Estado no actúa como un mediador neutral, sino que administra y clasifica las poblaciones a través de proyectos de homogeneización y el mito del mestizaje, además que delimita a quienes son considerados ciudadanos con plenos derechos y quienes son arrojados muchísimas veces a las márgenes materiales y jurídicas. En la ciudad de Bogotá esto opera con dos vertientes y sobre la práctica lo hemos visto. Por un lado, pues tenemos que existe una multiplicidad de aparatos jurídicos de los cuales ya se ha venido hablando, pero que en este caso pues nos atañe más allá del marco, del marco constitucional, nos atañe y a nivel distrito del COMPES 37 y demás cosas, nos compete el tema del CEIB, el sistema de educación propia. Por ese lado, en el aparato normativo hay un montón de cositas que se pueden utilizar. Sin embargo, la otra cara de esto es que las instancias de planeación, de desarrollo, pues en últimas quienes están decidiendo el orden, son quienes están otorgando licencias que destruyen, canalizan y endurecen los ecosistemas sagrados que sostienen la cultura muisca. Y esto nos lleva pues, a hablar de la ya muy mencionada Walls, y eso es entender primero pues la crítica con la interculturalidad funcional. Y es que, amparados por este marco normativo, vemos que esta interculturalidad funcional promovida por las instituciones oficiales solo se limita a integrar al indígena, en este caso, como una categoría folclórica o decorativa en muchísimos espacios. Por eso tenemos pues el evento del Día de la Raza, muestras artísticas. Sin embargo, esta se limita a no cuestionar las estructuras de dominación y la privatización del suelo, ni el racismo epistémico también. Por eso la incidencia en centrarnos en la interculturalidad crítica, que es la apuesta construida desde las bases del movimiento originario, esta no pide permiso para ser incluida en el sistema hegemónico y por el contrario cuestiona la matriz colonial del saber, exige la descolonización de la escuela urbana y reconoce la plena validez de la cosmovisión. Asimismo, de la mano de esto, hay que hablar del concepto ya una parte más ontológica desde las perspectivas de las comunidades, y es que para profundizar en la pedagogía propia del pueblo muisca de Suba es indispensable incorporar la categoría del cuerpo y territorio, o territorio, cuerpo y tierra, sustentada por diferentes autores, em, como Lorena Carnal, Juana María Lara de la Rosa, Alonso Tristán, y esta conceptualización enseña que la división occidental entre el ser humano y la naturaleza termina siendo una ficción. Y
nos argumenta que el cuerpo es el primer espacio de vivencia, de aprendizaje y reexistencia, mientras que el territorio comunal es un espacio, es un cuerpo social extendido. Por lo tanto, el extractivismo urbano no solo destruye únicamente paisajes físicos, sino agrede de forma directa a los usos y costumbres de las mismas comunidades. Es entonces que para el pueblo de Muisca, su educación o su apuesta educativa está enmarcada hacia el reconocimiento de su territorio y el respeto de sus lugares sagrados como principal horizonte. La comunidad sostiene que la comunidad sostiene como analogía que el territorio es literalmente un suelo donde crece cualquier proceso y donde se sostienen los pilares que también son llamados tamuis en lengua o estantillos, y la comunidad plantea la educación encaminada evidentemente hacia su plan de vida. Estas dos cosas ya nos pueden empezar a situar en el tema del pluralismo epistemológico que nos da o nos vislumbra la existencia de diferentes epistemologías y formas de producción de conocimiento, evidenciando en múltiples maneras de pensar, comunicar y actuar sobre el mundo al que pertenecen comunidades no hegemónicas. Sin embargo, acá me sentaría un poco con lo que plantea el profe Santos, y es que desde las epistemologías del sur existe la propuesta para recuperar los conocimientos y las vivencias de los grupos sociales que han sido sistemáticamente oprimidos por el capitalismo y colonialismo, pero sobre todo algo que él argumenta, y es que la dominación moderna no solo es económica, sino también cognitiva, al imponer una visión del mundo que ignora otras formas de sabiduría o formas de producción de conocimiento. Otra vez volvemos a las comunidades no hegemónicas, en el caso, las comunidades indígenas. Y para eso habría que entender, porque esto siempre tiene que tener una cuestión de historicidad, para ser un poquito más breve aquí también, y es lo que yo digo de pues, porque nada sale de la nada, y es que primero, remitiéndonos a la época colonial, durante los siglos XVI y XVII, tras las imposiciones de las encomiendas y las visitas de inspección de inspección y la concentración forzada en los resguardos que inicia en 1600, las autoridades espirituales y políticas, o los chiques, jeques o tivas, de eso entonces implementaron espacios de enseñanza clandestinos llamados cocas, y estas eran casas tradicionales de ayuno y reflexión y transmisión de conocimientos, donde tanto los jóvenes de entrada y no se ve, ya miro, porque según esto se estaba presentando, un momentico, si se cortó la presentación. Vuelve a presentar, porque no se ve tu presentación. Voy, que esto de hacer maromas en lo virtual no me funciona. Creo que ahora sí. Sí, señor, ahora sí ya volvemos a ver tu presentación. Ey, qué pena los inconvenientes. Bueno, entonces, la cuestión es que esta cuestión de la historicidad y desde las resistencias de formación y de lo que veníamos hablando de las comunidades, nacen desde los primeros conformaciones de los resguardos en 1600 con las cocas, que eran las formas que tuvieron clandestinas, los chiquis o los zipas que llaman en, en diferentes manuscritos y escribanos. Entonces, esas funcionaban como casas tradicionales de ayuno, reflexión y transmisión de conocimientos, donde la juventud se instruía, pero no solo la juventud, sino la comunidad en general. Y pues se mantenían al margen del control de los doctrineros. Hay un montón de cositas que eso sí ya es más chisme etnográfico, por decirlo así. Entonces, esto funcionó y esto nos puede permitir dar el salto hacia el siglo XIX, siglo XX. Pues aquí es más interesante precisar que durante el siglo XIX el Estado liberal republicano ordena la partición y privatización de los resguardos indígenas para introducir la tierra al mercado capitalista. Este proceso queda consumado en Suba con la escritura pública 1033 de 1888, documento que reflexiona el territorio comunitario e incentiva el despojo por parte de terratenientes externos. Décadas, pues un siglo más tarde, en el 54, Suba deja de ser municipio, después de ser resguardo pasa a ser municipio, después de municipio pasa a ser anexado a la ciudad de Bogotá. Bajo el decreto 3640 se anexa y se intensifica la expansión inmobiliaria organizativa. Es entonces que, a pesar de más de 400 años de invisibilización, primero colonial y luego institucional, a finales de los 80,
las familias se organizan en un proceso de etnogénesis y reconstitución que desemboca en la refundación del Cabildo Muisca de Suba en el 87 y su posesión oficial ante el distrito en el 91, que es lo que demuestra que esas estructuras comunitarias, la memoria de las cucas y las formas de resistencia y de formación autónomas vienen desde hace muchísimo tiempo y que han sido ejercicios de resistencia frente a los diferentes procesos de invisibilización. Y es entonces donde yo recalcaba lo que mencionaba en las partes más teóricas que me ayudan a vislumbrar muchísimo esto, y es que si bien otra vez existe un marco normativo, la apuesta de las comunidades viene siendo más profunda que la norma y tiene que, para poder hablar de educación, hay que ir más allá de la misma norma. Entonces, ahí podríamos centrarnos en momentos contemporáneos, y es que en la actualidad la propuesta del pueblo muisca de Suba se encuentra estructurada en la SHIE, que es el estantillo de educación, que está inmersa en el plan de vida. Y este plan de vida tiene diferentes pilares que van a enmarcar mucha de la apuesta de las, de la educación intercultural para la misma comunidad. Primero, hablaríamos de la lengua y la revitalización la revitalización de la lengua, y es que la enseñanza y recuperación de la lengua ancestral es una piedra angular de la pedagogía muisca. No se enseña la lengua como una reliquia muerta, sino como una herramienta viva para nombrar y habitar el territorio desde una cosmogonía propia. Ejemplos, sí, es como aprender la cuestión de la toponimia, que son cosas de la lengua que existen en los nombres de los sitios, nos ayuda a que las personas en la comunidad descolonicen o resignifiquen los espacios urbanos también. También tenemos la cuestión de que el uso tradicional del traje y el aprendizaje del idioma en espacios públicos constituyen actos de insubordinación frente al estigma y la discriminación históricamente reproducida por la escuela, la institucionalidad y eso es lo que yo llamaba el Estado racial también. Volviendo al tema del territorio, para la formación autónoma, la pedagogía del barro rompe con las cuatro paredes del aula y el ladrillo, pues la formación comunitaria se realiza caminando las vivencias en el territorio, los cerros, el humedal, pero pues al ser comunidades en contextos urbanizados, también están las huertas que funcionan como esos centros, y a través de las ceremonias como los pagamentos, ritualidades, la comunidad se instruye sobre la interdependencia ecológica, la sanación comunitaria y el respeto por los ciclos, volviendo a lo que mencionamos antes de entender lo ontológico que tiene la tierra para tanto para la formación y para el ser indígena como sujeto político también. Entonces es que el defender la tierra no es una cuestión ambientalista, sino una cuestión de un deber espiritual, político, formativo. Hay algo, y sigue el pilar tercero que se maneja para los proyectos, para el proyecto comunitario, es la soberanía alimentaria. Y es que la educación propia integra el aprendizaje de la medicina tradicional y la siembra en las huertas, en este caso, pues, por la cuestión del territorio. A través del trabajo en la tierra, los mayores y las sabedoras transmiten a las nuevas generaciones el uso de plantas medicinales, perdón, y la importancia de la nutrición en muchos espacios. Esta dimensión fortalece la autonomía y la soberanía alimentaria del pueblo en medio de los ritmos acelerados, la cuestión del consumo masivo y la industrialización que impone la ciudad en concreto. Y entre prácticas, hablamos de algo que es muy propio para la producción de conocimientos desde las comunidades, son los círculos de palabra, que lo han entendido hace muchísimas personas, pero sobre todo la intergeneracionalidad que tiene que ir muy de la mano. Y es que se sostiene en la transición dentro de las familias y en los círculos de compartir. Entonces se dan espacios como asambleas, encuentros de festividades también, porque la festividad es un espacio formativo, que es algo que la colonia vino a satanizar. Entonces está el trabajo de los consejos y como esta cuestión de la red de apoyo. Y entonces estas se revitalizan a través de apuestas de socialización y reencuentro. Este pilar tiende a observarse en los biotes, otra vez es en biotes, que en Moscú es fiesta, y es un ejercicio muy importante porque alrededor del fogón, sobre todo el fogón, es donde se empiezan a impartir la tradición oral, y es una forma de educación propia también. Y es entender que en este contexto urbano que fomenta el individualismo, la competencia y el aislamiento, educarse en la palabra compartida permite sanar las heridas del despojo y resolver disputas mediante la justicia propia. Y eso nos lleva el último eje, que es muy importante también para la educación intercultural, y es que nosotros andamos mucho de la mano del gobierno propio. Es que el gobierno propio es determinante en los pasos de la comunidad y el cual ha permitido avances de la defensa del territorio.
Yo creo que acá sería bueno también citar lo que decía Quintín Lame, y es que un indígena sin tierra es como un niño sin madre. Entonces, como ya lo hemos visto antes, un indígena sin tierra no hay, no hay como un horizonte también comunitario, y ser huérfanos de territorio también nos hace ser huérfanos y fragmentados en cuanto a las dinámicas propias. Y ya por último, porque mencionarles todos los espacios que tenemos formativos sería un poquito complejo, entre los retos de la educación, pues sobre todo situados en Bogotá, estaría primero bueno, vamos junto al primero es la materialización del CEIP, porque volvemos a lo anterior, si bien existe un marco normativo que para algunos funciona, para otros no, ya es una crítica ya es muy, muy mío del tema de que sí existe un Estado racial. El tema del CEIP, de impulsar el sistema educativo propio, es superar la burocracia del Estado racial y lograr que la Secretaría y las distintas instituciones garanticen los recursos directos y la autonomía curricular y el nombramiento de educadores y saberes comunitarios para que las comunidad, no solo la sino la comunidad en grueso, muesca reciba educación propia e institución y asimismo pueda circular con instituciones públicas o sí, sobre todo articular, porque la apuesta no es solo el autónomo, sino, venga, como empezamos a hablar con las instituciones que ya están establecidas, entendiéndose colegios y universidades. Para este punto habría que recordar que el sistema educativo indígena propio se organiza y operativiza desde la ley de origen y la ley de vida, consolidándolo desde el pensamiento ancestral, desde la autonomía del gobierno y la autonomía autoridad de los pueblos indígenas. Esto se plantea en los componentes procesos políticos, pedagógicos, administrativos, definidos autónomamente por cada pueblo y contribuye el afianzamiento de las identidades culturales. Y esto me funciona y nos permite entender el por qué hablar de ese estado racial, y es que algo que se ha pasado mucho, sobre todo acá en Colombia, es que a todas las comunidades indígenas las pretenden, sobre todo en términos de política pública, las pretenden meter en una misma caracterización. Y la apuesta del DCI es eso, es empezar a romper esa dinámica que ya existe, que replica lógicas de discriminación hacia los pueblos y esas formas de conocimiento. Acá también podría resaltar algo, y es algo que me enteré ayer preciso, porque pasó ayer el 31 de julio con la expedición de los decretos 01, 32, 33 y 34. Por fin se empieza a reglamentar el tema del CEIP. Entonces, primero tenemos los componentes del CEIP, en segunda medida el régimen especial para los dinamizadores y el capítulo financiero, porque también criticar el Estado, criticar un Estado racial es criticar, es hablar de que a los indígenas siempre se nos dejan los sectores culturales, como ese, digo yo, el placeo, para decir, de la cuota de inclusión. Y sin embargo, esta apuesta por el CEIB de todas las comunidades, lo menciona la Mesa Permanente de Concertación, es el resultado de más de 20, perdón, de más de 2 décadas de construcción colectiva de concertación y defensa de derechos en cuanto a la educación propia, porque no es lo mismo como ya lo han dicho también desde la sierra, no es lo mismo no es lo mismo una cosa es el indio y otra cosa es la antropología, haciendo las analogías a la academia y lo que se percibe desde la interculturalidad o sobre todo desde el multiculturalismo y cositas que se están manejando desde quien está organizando lo administrativo del Estado. Lo segundo es que una de esas em, con lo que se enfrenta la educación intercultural es transformar y dialogar con la visión y los docentes sobre todo de la red pública, porque todavía pasa muchísimo, donde todavía se siguen replicando textos que sostienen la extensión del Muisca, sobre todo, y empezar a dialogar con la institución y dar esas capacitaciones y empezar a tejerlo, por decirlo así, tanto con los profesores, pues porque otra vez lo repito, la apuesta de nosotros no ha sido venga, solo apostemos por lo autónomo, sino pues empezamos a dialogar entre todos. Una de las cosas que también afana muchísimo en tercera medida es la educación que tienes acá en Suba y en muchas comunidades, la educación tiene que ser intergeneracional y sobre todo la premura de muchísimas cosas es que cuestiones de globalización y desconexión de un montón de vainas y las lógicas territoriales, hay que consolidar una permanencia en el tiempo de los diferentes procesos educativos autónomos y colaborativos dependiendo de la comunidad, se manejan muchísimos. En este caso, pues, como lo mencionaba antes, la lengua es un pilar fundamental, que la lengua nos permite hablar con el territorio, pero hay que dar una permanencia a ello porque se están quedando muchísimas cosas y algo que se está pasando mucho ahí, haciendo el mochito con las comunidades, es que los abuelos se están yendo. Hay que fortalecer también otra vez de nuevo el gobierno propio, pero sobre todo el reto más importante, y es el de los dos fuegos, lo que decía el abuelo González, la apuesta principal, y es lo que ha sido, lo que se ha venido caminando sobre todo esos 30 más de 30 años
desde el reconocimiento del cabildo es cómo entendemos que si bien tenemos un juego propio, necesitamos también anexar las herramientas que nos puede brindar la academia, la institución y otros espacios para empezar a hablar de una educación civil intercultural que sea vinculante para todos. Alguien en su momento también mencionaba que al igual que el feminismo, si el movimiento indígena no es para todos, vuelve a ser segregacionista y no es para nadie. Entonces yo empezaría ya a concluir y ahí, acá pueden ver un poquito de la organización del, de cómo se pretende la educación en el Cabildo Indígena Muisca de Suba. Entonces yo creo que para ir cerrando, yo diría que yo recalcaría que esta metáfora que titula la ponencia entre el barro y el concreto nos demuestra que el pueblo originario Muisca de Suba no es un vestigio arqueológico como muchas veces se pretende ver, que se queda acá en el pasado, y mucho menos es una población vencida por la urbanización. Es una comunidad viva, unida por lazos de parentesco, memoria, gobierno propio, que ha sabido tejer estrategias de resistencia a través de la educación y la formación, y formación propia, mediante diferentes apuestas y vinculaciones también institucionales. Y es en este sentido que el camino hacia la educación intercultural crítica sobre todo nos atañe a todos. Nos invita a comprender que bajo la capa de asfalto que cubra Bogotá, la tierra originaria sigue latiendo y educando, que la verdadera educación será aquella capaz de derribar el racismo epistémico, que aprenda de la mano de la sabiduría comunitaria tradicional y ancestral y que permita que en medio de la ciudad, en este caso puntual, el barro siga dando vida y sentido a nuestro futuro compartido. Desde los territorios, la minga, el convite, son estas las apuestas autónomas que pretenden tejer con nosotros, tejer desde el conocimiento situado y desde el territorio. Y dejaría yo esta cita ya para el final, Pasos Mercedes, que también mencionaron al autor antes. Entonces, en lo teórico sí me ahorro un montón porque ya han mencionado varias cositas. Y lo dejaría por ahí. Ahí me disculparán el afán. Muchísimas gracias, Jorge, por tu magnífica presentación, por mostrarnos también acerca de todo lo que se hace desde la comunidad indígena Muisca de Suba, también en Bogotá, y es muy interesante ver que bajo diferentes lentes tenemos también a la profe Maritza, Jorge y la doctora Susana y la profe Susana. Convivimos todos acá en Bogotá, desde diferentes lentes vivimos realidades distintas e intentamos también abarcar la diversidad, la diferencia, todas las condiciones que podemos visibilizar en los territorios y en nuestras aulas. Y por tanto es muy enriquecedor mirar estas diferentes perspectivas, estos diferentes lentes teóricos y apuestas prácticas para llegar a transformar nuestras sociedades desde las aulas y los territorios. En ese sentido, ya para finalizar esta primera mesa, tenemos estas dos preguntas que esperamos que puedan motivar el diálogo entre nuestros tres exponentes. Así que le solicitaría a Maritza y a Susana si pueden por favor abrir sus cámaras y micrófonos. Para que podamos hacer alguna de estas dos preguntas que pueda hacer de manera de diálogo, que desde diferentes identidades culturales, de diferentes posicionamientos, desde diferentes formas de entender la realidad, podamos conversar acerca de estas preguntas. La primera es, por ejemplo, ¿cómo podemos transformar los sistemas educativos para que la interculturalidad crítica y el pluralismo epistémico vivan en las aulas y los territorios? ¿Quién de nuestros tres profesores quiere comenzar en este espacio de diálogo? Pues me voy a tomar la palabra, con permiso de mis dos colegas conferencistas. Es ambicioso, ¿no? Es ambicioso poder decir que cómo podemos transformar un sistema educativo, porque es que, o sea, hablando desde el sistema educativo colombiano, pues abarca muchas cosas, o sea, desde los niveles de educación, desde los currículos, desde los contenidos, desde las políticas. Entonces, llegar a hacer una transformación tan grande en un sistema tan complejo, pues es bien difícil. Sin embargo, creo que un factor que sí debería no ser tan macro, pero sí ser muy
muy localizado, por decirlo así, y esto también me surge de escuchar a la doctora Susana y al, ay, perdón, se me olvidó el nombre, me disculpo. A Jorge, Jorge Jorge, Vidal. eso, gracias. Yo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y de Jorge, y es precisamente entender que cada lugar, cada colegio, cada grupo de estudio tiene una identidad y incluir en la formación de estos nuevos ciudadanos, de estas nuevas personas, elementos para que construyan su identidad debería ser uno de los primeros pasos. Porque, por ejemplo, escuchamos a la profe Susana de cómo sus niños se identifican con muchas cosas que están cerca, sus niños no sus estudiantes, perdón, cómo reconocen muchas cosas que están cerca de su institución y las abordan desde un pensamiento crítico, desde un pensamiento científico y se sienten propios de su investigación y entonces van formando esa identidad de investigadores desde desde sus propias necesidades. Y veíamos el caso que nos proponía Jorge, de cómo ya una comunidad que está inmersa, lo que aquí llaman diásporas, lo que se llaman diásporas, cómo ellos están fortaleciendo y cómo ellos buscan fortalecer precisamente su propia identidad. Bien lo decía Jorge, las políticas están, que eso también fue una de las dudas y de los cuestionamientos que surgió cuando yo estaba haciendo la investigación. Sí, las políticas están, pero primero, las políticas tienen vacíos, segundo, cómo llevamos las políticas, tercero, hasta dónde alcanzan las políticas. Y entonces dentro de esas lecturas que dice que en este momento no recuerdo el autor, decía, muchas de las políticas de etnoeducación están ligadas a los cabildos, a los resguardos, pero aquellas diásporas o aquellos individuos o aquellas familias que están en los cascos, pues no son cubiertas por este tipo de políticas. Entonces, sí es esencial la construcción de una identidad para poder llegar a construir una identidad colombiana. Muchos colombianos no sabemos cuál es nuestra identidad. Por eso buscamos como desde dónde asociarnos. Por eso entendemos muchas veces, o sea, como que intentamos ver los problemas de Colombia desde la barrera, como si no fuéramos colombianos, como esos de allá, los de allá. Entonces, todo eso implica lenguaje, implica comprensión, implica acción. Entonces, creo que ese sería uno de los primeros pasos. Bueno, muy bien, voy yo. Eh, pues a mí la verdad me parece una pregunta incluso utópica, ¿sí? Porque transformar un sistema educativo es muy complejo, en lo que sea. En este caso estamos hablando desde una interculturalidad crítica que uno pensaría tendría que estar atravesada por la formación de los profesores que en este momento se están formando, ¿cierto? E incluso llegar a los que están en ejercicio hace años y que muchas veces tienen tan arraigada su forma de pensar que incluso sabemos que hay profesores que son racistas, hay profesores que son clasistas, hay profesores que están de acuerdo con que los niños que no son de Colombia se regresen a su país, porque eso que es la realidad, ¿sí? Entonces a mí me parece la verdad utópico transformar un sistema educativo que más bien puede haber acciones para lograr acercarnos un poco a generar esos espacios de interculturalidad crítica y que me regresaría a lo mismo, es desde esa formación y desde esa actualización docente en donde se sea consciente que hay diferentes sistemas de conocimiento, es decir, no es que el sistema que yo considero científico sea superior a otros, pero también es un lenguaje universal y tengo que reconocerlo como tal. No significa que todo lo que piense cualquier persona porque pertenezca a alguna etnia, alguna tribu, alguna formación, tenga que decir yo que está completamente en lo cierto, pero sí tengo que partir del respeto y de reconocer esos sistemas de conocimientos que tengan. Una forma ya puntualizándolo más, para mí importante de hablar de un pluralismo epistémico en las aulas, lo hablaría ya desde mi experiencia personal, es siempre recurriendo a la historia y dándole lugar a esas personas que han sido o invisibilizadas o que muchas veces no son reconocidas
en esa, digamos, consolidación de muchos conocimientos. Doy un ejemplo puntual de algo que se me ocurre en este momento, que hablaba yo esta semana en historia de la química con chicos de chiquitines de sexto, y yo les hablo desde cómo consolidación del pensamiento científico y desde las preguntas, les hablo de la época de la alquimia y cómo el hecho de pensar en toda esta cuestión del elixir de la vida, por ejemplo, los llevaba a buscar mezclas y mezclar plantas y cosas para encontrar sustancias que los lleva a encontrar medicamentos, y aprovecho como ese, como decimos acá en Colombia, ese papayazo, ese punto de partida para articularlo con los saberes ancestrales y cómo previamente muchos de esos saberes del uso de plantas medicinales pues fueron usurpados, pero entonces fueron patentados por otras personas en otros lugares, que tenían voz, que tenían dinero, que tenían cómo hacerlo a manera de difusión. Entonces, creo que esa crítica, esa forma intercultural es partiendo de que hay diferentes sistemas de conocimiento, ¿sí? No equiparándolos, pero dándole su lugar desde el respeto a todos. E insisto, desde la historia. Me parece fundamental la historia. Bueno, voy yo. Y bueno, yo creo que me recogen algunos elementos de lo que han hablado las compañeras, y es que, claro, pretender transformar los sistemas educativos para que la interculturalidad crítica y el pluralismo epistémico vivan en las aulas es muy complejo, porque también hablar de territorios, para hablar de territorios hay que hablar de los distintos territorios, porque precisamente el primer dilema con las formas educativas es la homogenización. Entonces, y que sobre todo hay algo que pasa muchísimas veces: la gente cuando habla de territorios solo piensa en lo rural, piensa en los resguardos, cuando en el caso, digamos, de Bogotá, Bogotá es territorio indígena, bueno, mal llamado Bacatá muchas veces, pero lo que antes era Bogotá es territorio también indígena, y es como esa cuestión de primero no apuntar hacia la diversidad que existe tanto en los territorios y los lugares de enunciación para las producciones de conocimiento. Pero para hablar de un sistema educativo, todo, como lo mencionaba antes, parte evidentemente desde la norma, y es que si bien hay que apuntar a la legitimidad de las diferentes formas de producción de conocimiento, o que desde las mismas comunidades sean las mismas comunidades produciendo conocimiento, el, la discusión sobre todo en muchísimos espacios y sobre todo hacia la academia es quienes han escrito este tipo de historias, o quiénes son los que están impostando este tipo de modelos, porque hablar de un lenguaje universal sigue siendo am, hablar de un lenguaje hegemónico en muchísimos espacios. Entonces, sí, la apuesta depende de los territorios, depende de quienes los conformen, porque no, hay que recordar que acá no una diversidad, sino más todavía en cuanto a conocimientos, en cuanto a usos y costumbres, y que todo empiece a converger, sí, claro, desde la línea del respeto. Y bueno, habría varios elementos ahí, pero yo alguna vez lo pensaba: para poder cambiar el sistema educativo habría que cambiar, como en muchísimas cosas en este país, habría que cambiar sobre todo la gran norma, la constitución política, porque este marco, yo lo repito muchas veces, es marco normativo que existe de Colombia, pluricultural y multicultural, que reconoce las cuestiones en cuanto a la identidad, usos y costumbres, y respeta en la práctica, y sobre todo en esos vacíos legales, no funciona tanto. Pero sí hay que ingeniarse apuestas dependiendo de, otra vez, los lugares de organización para la transformación de un sistema educativo, que obviamente no va por lo mismo que si hablamos de un sistema educativo es pretender homogeneizar conocimientos. Sí hay que empezar a dibujar y dar legitimidad a los conocimientos que han sido relegados, pero sobre todo a discutir también con la misma academia de ese lenguaje hegemónico que se ha venido impartiendo como un lenguaje universal para el conocimiento y la producción de las ciencias. Vale, muchísimas gracias. Damos paso a Carolina. Carolina, tienes la palabra. Tienes el micrófono silenciado. Ahí está, ahí se me escucha, ¿verdad? Sí, se te escucha perfecto y Bueno, claro. gracias.
Muchas gracias, Andrés. Aprovecho a felicitar a los tres, tanto a Maritza, Susana, a Jorge. Bueno, muchísimas gracias y lo hago en calidad desde lo profesional, académico y también desde lo estrictamente personal. Acá quiero brevemente compartir eh, algo. Es muy emotivo que justamente haya sido hoy, para mí, un 6 de agosto, esta jornada sobre interculturalidad y educación, educación crítica intercultural, ya que se está tratando acá en Argentina justamente hoy, es una jornada muy especial. De hecho, yo vengo corriendo del centro, porque, bueno, se está tratando una ley, se está debatiendo un proyecto que busca eliminar una ley de tierras que ha sido cuidada con mucho recelo. Por lo tanto, bueno, es una jornada una jornada en lo personal muy sensible y que justo coincida un día de semejante movilización a nivel nacional con este espacio académico y de conciencia crítica que nos están compartiendo, es como un bálsamo al alma para mí, así que es hasta, lo tomo como como una señal muy, muy positiva, como verán, hasta cierta emoción tengo, así que bueno, quería compartirles desde lo estrictamente personal lo significativo que es esta actividad que han organizado. Una cosa que quería compartir en relación también a lo que les estoy contando, no es, me quedó mucho esto que decía Jorge, bueno, muchas cosas me quedaron, pero voy a rescatar esto último de el barro como la memoria viva, qué metáfora tan fuerte, ¿no? Y pensaba desde los que estamos debatiendo actualmente, puntualmente en mi caso, en Argentina, cómo tenemos que cuidar esa memoria viva, cómo tenemos qué actual que es y que sigue siendo, bueno, la defensa de los territorios, porque básicamente desproteger los territorios indígenas, las comunidades protegidas, es una forma de atentar, ¿no? Contra esa memoria viva. Y fue una metáfora que me resonó muchísimo, eh, fundamentalmente por esta jornada acá que estamos atravesando. Este, y bueno, también tenía la pregunta que creo que la formuló Andrés a través del chat. Creo que los tres dieron muy buenas respuestas. Me quedó mucho también esto del lenguaje que mencionó Susana, pero que bueno, también los otros expositores bien recogieron. Qué importante construir sentido a partir del lenguaje, que es realmente muy complejo eh, cambiar un sistema, como decía Susana, creo, ¿no? Es complejo cambiar un sistema educativo de cuajo, es algo muy ambicioso, pero bueno, vale la pena avanzar en ese sentido y sí, coincido completamente con que el lenguaje, además de políticas públicas y por supuesto discusión, creo que mismo esto que están haciendo es una forma, ¿no? De a través, si no generamos conciencia, si no generamos diálogo, es imposible pensar en algún tipo de transformación. Y el lenguaje creo que es algo fundamental. Desnaturalizar a veces ciertas denominaciones también es una forma de aportar a esa transformación, ¿no? Que va de la mano, además de políticas públicas, reflejan a la vez un cambio en los pareceres, en la conciencia y en la cosmovisión. Así que bueno, quería compartir un poco esto, rescatar algunas cosas que me quedaron mucho y cierro mi intervención dejándoles un saludo de parte de Emily Kennedy, que no pudo participar hoy porque no es una compañera estadounidense que tenía muchas ganas de participar, pero bueno, no ha podido llegar y me pidió que bueno, les hiciera llegar
bueno, los saludos y las disculpas por no haber podido disfrutar de esta actividad. Así que bueno, acá cierro por ahora y paso el micrófono a alguien que quiera intervenir. Muchas gracias, Caro. No sé si alguno de nuestros expositores quiere cerrar con alguna idea de reflexión acerca de esta primera mesa para ir cerrando ya la jornada de hoy. Sí, bueno, yo hacía una reflexión como general, ¿no? Frente a eso que planteabas. Y pues desde nuestro lugar, ¿no? También de enunciación, que en este caso pues es Colombia. Por ejemplo, la ley de educación, la que es la ley 115, hace alusión a esa etnoeducación para respetar los saberes ancestrales y las tradiciones de distintos pueblos, etnias, y educar perpetuando esos saberes, las prácticas, la lengua, que va más hacia la construcción de la identidad, pero que al analizarlo en profundidad vemos que no significa que estos sistemas de conocimiento puedan ser llevados realmente a lugares de la práctica. Es decir, para trabajar una educación intercultural no necesitamos siempre ir a las comunidades, sino entender que muchas veces esas comunidades ya se han desplazado desde diferentes lugares a la ciudad y las tenemos en el aula. Y es allí en donde tenemos que empezar a hacer llamados a hacer esas interacciones que atraviesan no solamente a los estudiantes, sino a otras personas. A otras personas pueden ser padres de familia. Alguna vez buscaban un experto en cultivos de flores y pensaban que les tocaba verse hasta el campesino, y resulta que uno de los padres trabajó toda su vida en el campo y entonces pues tenía mucho más conocimiento que incluso una persona que sea profesional sin haber hecho su práctica. Muchas veces desconocemos que las personas que trabajan en aseo, por ejemplo, en oficios generales en la escuela, también proceden de diferentes lugares, que tienen ciertos saberes, que tienen ciertos conocimientos y que muchas veces son invalidados por no tener un título académico. Entonces, hay saberes que también convergen en esos diferentes espacios y que tenemos que saber articularlos y hacerlos dialogar. Esos diálogos me parece a mí que son fundamentales en aras de acercarnos un poco a lo que tú preguntas de cómo lograr esos espacios de esos diálogos interculturales. Muchas gracias, profe Susana. Jorge, Maritza, ¿tienen alguna idea para ir cerrando esta primera mesa? Sí, sí, yo creo que, bueno, yo ahí, qué pena me la atravieso. Em, pues yo hablaría, claro, desde que si bien la apuesta siempre es estar abierto al diálogo, otra vez lo menciono muchísimo y es la cuestión de también como que descentralizar un montón de cosas que existen tanto desde la academia, la norma y un montón de vainas que vienen evidentemente heredadas desde la hegemonía occidental. Y si bien el sistema educativo indígena propio es un hito para las comunidades porque al contrario de esta cuestión de la etnoeducación y los etnoeducadores, esta cuestión del CEIP se construye desde los sabedores o médicos tradicionales y autoridades. Sin embargo, hay cosas que todavía siguen siendo contraproducentes en reconocer la legitimidad de esos conocimientos. Digamos, un caso puntual pasa acá, evidentemente, con la UAIN, que es la Universidad NASA. Entonces, digamos, en el caso colombiano. Allá existe el derecho indígena y estudian derecho y aprenden sobre litigio y muchísimas cosas, pero a ellos no se les da una tarjeta profesional, entonces en un campo ya laboral, más externo, fuera de ese espacio académico, pues ¿de qué sirve si en últimas para poder litigar necesitan la tarjeta profesional y esos conocimientos que están naciendo también desde los territorios, porque no son ejercicios de litigio, no se les reconocen otros espacios que no sean fuera de su mismo territorio? Y es como que también esa es la misma cuestión, los saberes, si bien son, y muchas de sus producciones de conocimiento son situados, no son del todo inherentes a ese espacio, porque también vivimos transitando diferentes territorios y nos vivimos movilizando. Es entonces que habría que apostar por que ese diálogo no se quede en el diálogo, sino que sea un camello, un trabajo en conjunto, aquí peleando a colonialismos, coloquialismos. Y sí, que sea un trabajo en conjunto, porque claro, el hito del CEIP lo aplaudimos muchísimo, y lo que les mencionaba de los avances que hubo hace unos días, lo reafirma. Sin embargo, mientras no haya como desde la misma institución, en este caso, por decirlo así, del mismo ministerio, de reconocer, porque muchas veces tampoco se reconocen los saberes
y se ponen muchos peros por el tema de los papeleos burocráticos académicos. Ahí sí es una apuesta al diálogo que se pueda transformar ese tipo de cosas, pero sobre todo el sistema de CI como la gran apuesta para los pueblos indígenas como productores de conocimiento, a pesar de todo, para mí se sigue quedando muy corta, por lo mismo todavía no, uno de los grandes impedimentos, sobre todo al hablar de cuestiones de un nuevo sistema de educación, es el tema del recurso y entonces, como lo mencionaba antes, como las comunidades seguimos ya, relegadas a cuestiones culturales, cuestiones de educación y cuestiones, etcétera, pero no se puede disputar el orden y pues, como el status quo, por decirlo así, de cómo están conformadas la norma, las cosas y las formas, en este caso, las formas de educar también. Muchas gracias, Jorge. Profe Maritza. Bueno, primero pues agradecer todos los conocimientos, o sea, hoy aprendí un montón desde las diferentes perspectivas. Quiero traer una anécdota que me contó una amiga, ya leyenda urbana. En uno de los colegios que yo trabajé, privados, llegó en una ocasión un niño de una comunidad indígena y el niño llegó con su trenza. La trenza en muchas comunidades es parte de su identidad, es parte de su legado y tiene pues un significado importante. Entonces en este colegio pues a él se le dejó su trenza cuando se le acercaron otros niños al profesor de sociales diciéndole, ¿por qué él sí puede tener el pelo largo y yo no? ¿Por qué a él no le hacen cortarse el cabello y a mí sí? Y entonces ahí pues el profesor de sociales solo optó por decir, es que ahí cabe el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué me dejó a mí de reflexión? Eso que me contaron. Es que a veces en los colegios como que tenemos una burbujita y no dejamos a los niños expresar sus cosas. Y asimismo preguntarle a los niños por qué expresan su identidad de ciertas maneras, sino que a la que acudieron, primero, al que acudieron fue al profesor, no al niño para preguntarle. Segundo, veían algo como arbitrario de que un niño sí podía tener el pelo largo y los otros niños no. Y segundo, cómo se hace un uso discriminado de la ley, que él sí puede, pero tú no puedes. Entonces es entender también que esos colegios, que los colegios también deben permitir esos desarrollos y esos intercambios y no coartarlos de manera como tan seca o tan eh, limitante con los otros estudiantes. Y nada más agradecer el espacio. Muchas gracias, Maritza. Y bueno, a los tres expositores también por presentarnos estas grandes ponencias que desarrollan esta temática tan interesante a nivel, sobre todo latinoamericano. Al respecto, me gustaría también proponerles como desafío, como una instancia para seguir reflexionando en torno a esto, el cómo la justicia social, ¿cierto? En este caso, la justicia educativa, finalmente también está en nuestras propias manos, ya que esto emana desde las políticas públicas, se inserta en los proyectos educativos, pero también en nuestras prácticas docentes. Y como nosotros, por ejemplo, a partir de las 3R que nos propone Nancy Fraser, podemos también integrar estos distintos elementos a partir de la representación que le damos a nuestros estudiantes dentro de nuestras clases, a través de la redistribución de las distintas tareas que también desarrollamos con ellos y a través del reconocimiento de su propia identidad, ya que ha sido un marco común el cómo ha afectado esta colonialidad dentro de Latinoamérica en la propia identidad que tenemos como docentes y también como estudiantes. Dado aquello, lo invito, ¿cierto?, a continuar con esa reflexión. Les doy las gracias desde el Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, y de esta manera ya damos por finalizada, ¿cierto?, esta interesante jornada. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, doctora Maritza, Jorge, Susana, un excelente espacio. Muchas gracias. A Caro, a todos nuestros asistentes. Que estén muy bien. Muchas, Feliz tarde para todos y todas. Gracias, Muchas Andrés, gracias, que estén muy Vamos, bien. muchas gracias también a ti. Igualmente, buen camino. Gracias. Susana, Jorge, Maritza, Andrés, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.